Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Con respecto al experimento número 2 de la práctica 4, nos referiremos al teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este teorema? Eh, Básicamente en encontrar el modelo equivalente, ya sea de Norton o Thevenin, y ubicaremos como resistencia de carga la resistencia de Thevenin, con la finalidad de transferir la máxima potencia a la carga. Entonces, si quiero transferir la máxima potencia a la carga, encontrando el equivalente de Thevenin, la resistencia RL debe tomar el valor de la resistencia de Thevenin. De esa forma, se transferirá la máxima potencia a la carga. Para cualquier otro valor de RL, los valores de potencia transferida serán menores. Eso es lo que establece este teorema. Muy bien, entonces en MATLAB hemos implementado aquel circuito, ¿no? Vamos a cerrar momentáneamente, vamos a redimensionar. Tendríamos el circuito armar, ya lo tendríamos aquí la estructura, ¿no? Tendríamos la fuente B1, B2, B3, tendríamos R1, R2, R3, R4, no disponemos de R5, pero sí disponemos de R6, R7, R8, R9, R10 y finalmente R11, así como RL. ¿Ok? Deberíamos ahora asignar las variables a cada uno de los componentes. Entonces en este caso tendríamos B1, tendríamos B2, y tendríamos B3. Muy bien. Luego de ello necesitamos asignar bajo la máscara a cada una de las resistencias las variables R1, R2, R3, R3, R4, R5, perdón, R5 no disponemos, esta resistencia no va aquí, la borramos. Según el circuito ahí no hay resistencia, estaba de más. Necesitamos R6, R7, R8, R9, R10, R11 y RL. Okay, luego definimos el script y en él los valores de las resistencias, ¿no? Entonces tenemos un nuevo script, este lo podríamos tomar como ejemplo, el cual hicimos en el video anterior, en el experimento anterior. Esto sería el experimento 2, B1, B2 y B3. ¿Ok?
¿ok? Los valores que nos indica la práctica, la guía de práctica, serían B1 10 voltios, B1 10 voltios, B2 5 voltios, B3 10 voltios. Luego R1 90 ohmios, R2 70 ohmios, R3 60 ohmios, R4 80 ohmios. Nos disponemos de R5, R6 50 ohmios, R7 1 kilo ohmio, 1 por 10 a la 3, 1000 ohmios, 1 kilo ohmio, R7. R8 también 1 kilo ohmio, R9 1 kilo ohmio también, R9, R10 toma el valor de 20 ohmios, R11 20 ohmios también, R11 20 ohmios, muy bien, y RL que no está definido, ¿no? Su valor. Ok, ejecutemos por ahora, ejecutemos. RL no está definido su valor dado que tenemos que encontrarlo, ¿no? Para poder transferir la máxima potencia a la carga. Aquí podríamos asignarle cualquier valor y se transferirá una cierta potencia. Habrán condiciones de voltaje y corriente en esta resistencia, pero se busca aquellos valores que maximizan la potencia entregada a la carga, es decir, el producto voltaje por corriente. Por ahora no definimos ningún valor. Lo que podríamos hacer es retirarla del circuito, dejarla aparte. Podríamos en el script definir que el valor de RL podría ser 1 ohmio, cualquier valor. Por ahora no es, simplemente para que cuando simulemos, al leerse esta etiqueta, no nos genere error. ¿Okay? Pero está desconectada en el circuito, así que no influye. Entonces necesitamos agregar esto al workspace. Entonces tenemos unos ciertos valores previos. ¿Cómo los borramos? Podríamos escribir en el command window, aquí, command window, clc y clear all. Clear all para borrar todas las variables. Que está en el workspace. Veremos un momento, se borraron, mientras que clc es para borrar todo aquello que está en el command window. Entonces ese par de líneas de comando las podemos agregar al script. Limpiar el espacio de trabajo o borrar command window y workspace, o borrar workspace y command window. Entonces podríamos agregar aquí clear all y luego clc. ¿Okay? Entonces agregamos ese par de líneas.
Entonces ahora sí ejecutamos este código, evaluamos la selección. Recuerden que el workspace está en blanco al igual que el command window. Ya lo borramos previamente en la línea de comandos. Evaluamos esta selección y ahora se cargan en el workspace todos los valores que hemos definido, ¿no?, en el script. Muy bien. Si no quisiéramos que aparezcan en el workspace, en el command window, el código ejecutado o los resultados del código ejecutado, ¿no?, podríamos agregarle punto y coma a cada una de estas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo a R11 lo evalúo, bueno, veamos el command window que ocurre. Evalúo la selección, entonces, ¿qué se ejecuta? RL igual a R11, se le asigna 20 y se muestra el resultado, ¿no? Entonces yo podría, por ejemplo, poner un punto y coma y simplemente cuando ejecute aquella línea se aparece la instrucción pero no el resultado, ¿no? Entonces es para evitar que aparezca tanto detalle aquí en el command window, que nos puede ser útil en una u otra ocasión. Por ahora dejaremos sin punto y coma. Muy bien, las variables están cargadas en el workspace de MATLAB. ¿Qué nos solicita la guía? La guía indica utilizar los criterios del teorema de máxima transferencia de potencia para determinar el valor de la resistencia RL. Entonces tenemos que encontrar aquella resistencia de tal forma que se maximice la potencia entregada. ¿Okay? ¿Qué debemos hacer? Encontrar el equivalente de Thevenin. Bueno, de hecho solamente necesitaríamos no todo el equivalente, no el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, bastaría la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. Bueno, pero antes de ello necesitamos configurar esta fuente de corriente. Según la guía, la fuente de corriente tiene un valor de 0.5 amperios. Entonces en el video anterior vimos cómo la configurábamos. Entonces vamos a usar directamente el bloque sources, el parámetro constant, y conectaremos hacia el pin S de signal, y aquí le agregaremos el valor de I, la letra I, corriente de la fuente, y subfuente. Fuente de corriente. ¿Ya? Entonces copiamos esta variable, aplicamos, ok, redimensionamos, de hecho es un parámetro constante, y vamos al script y lo agregamos en la sección de las fuentes. Ok, entonces pegamos la variable y le asignamos el valor de 0.5. Ejecutamos nuevamente nuestro código. De hecho solo necesitaríamos ejecutar esta línea, ¿no? Entonces podríamos evaluar la selección y en el workspace ya aparece la corriente de la fuente de corriente. Muy bien. 0.5 amperios, ¿no? 0.5 amperios. Okay, entonces ahora sí procedemos a encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces para ello definimos las terminales A y B, que serán las cuales en las cuales se conecte la resistencia RL.
A. Muy bien. Entonces, ¿cómo realizamos para encontrar el equivalente, para encontrar la resistencia de Thevenin? Tal como habíamos visto en el ejercicio anterior, en el video anterior, las fuentes de voltaje debíamos hacerlas cero y las fuentes de corriente un circuito abierto. Entonces vamos a copiar este circuito, lo vamos a pegar acá. Okay, y entonces las fuentes de voltaje las hacemos cero. Podemos asignarle a las fuentes aquí 0, o también podemos, tal como hicimos acá, borrar la fuente y conectar un conductor aquí, un cortocircuito. Okay, entonces esta también la podemos hacer 0. Okay, pero para habituarnos en un método, ¿no?, vamos directamente a borrarlas. En el video anterior vimos que era posible asignarle 0 y el valor no cambiaba, el resultado de este ejercicio no cambiaba si nosotros usábamos la fuente con 0 voltios o si borrábamos la fuente y ponemos un cable, tal como hemos hecho ahora. El resultado de la resistencia equivalente de Thevenin no cambia, eso está en el video anterior. Muy bien. Ok, y entonces, ¿qué debemos hacer con la fuente de corriente? Ponerla en circuito abierto. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo con esta reducción? Es decir, se busca que las fuentes de voltaje no aporten energía ni las fuentes de corriente aporten energía, ¿no? Entonces, las fuentes de voltaje se hacen 0 y las fuentes de corriente se desconectan del circuito. Y las terminales donde estaba conectada la fuente de corriente se dejan en circuito abierto, tal como lo hemos hecho ahí. Entonces vamos a ubicar entre estas terminales nuestro medidor de resistencia. Okay, el medidor de resistencia lo teníamos en el experimento anterior. Okay, también lo usamos en el video anterior y en los dos videos anteriores, de hecho. En el video número 3 ustedes observan cómo se implementa este medidor de resistencia, que voy a mostrarlo nuevamente. Es básicamente aplicar un voltaje, ¿no? Este es un subsistema. Aplicamos un voltaje, censamos corriente, censamos voltaje, dividimos voltaje para corriente, tenemos el valor de la resistencia equivalente. ¿Okay? Es importante conectar correctamente el sensor de corriente de tal forma de que se sense la corriente positiva para que el valor de resistencia salga positivo, ya que no existe resistencia negativa. Entonces tenemos nuestro medidor de resistencia, lo vamos a ubicar, lo podemos incluso rotar, rotate and flip block. Ok, y entonces una terminal se conectaría aquí a este punto, al nodo A,
y la otra terminal a este punto, el nodo B. Muy bien. Necesitamos displays. En sinks necesitamos un display, lo podemos rotar. Necesitamos 3. Necesitamos asignarle un valor al voltaje de prueba. Bueno, aquí ya está asignado, está en 5 voltios. Recuerden que puede ser cualquier otro voltaje. Yo podría usar, por ejemplo, 12 voltios DC, valor típico de un voltaje DC. En este caso tendríamos aquí la medición de resistencia equivalente, corriente de prueba, voltaje de prueba. Muy bien. Hecho esto, simulamos. Bueno, aquí aparece un error indicando de que nos falta el bloque PowerGui. Nuevamente lo buscamos en Simscape, Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks, PowerGui. Ok. Simulamos. Okay, el valor de la resistencia equivalente es de 14,29 podríamos dar RTH, 14,29 ohmios la resistencia equivalente. Okay. Ahora, ¿cómo comprobar esto? Podríamos poner la resistencia entre estas terminales, ¿no? Medir la potencia que recibe. Entonces vamos a hacer varias pruebas. Entonces, debido a que vamos a hacer varias pruebas de valores de potencia, voy a encontrar el equivalente de Thevenin. ¿No? Ya hemos encontrado la resistencia de Thevenin, ahora vamos a encontrar el voltaje de Thevenin, porque también tenemos que verificar si esta resistencia equivalente de Thevenin es correcta, ¿no? Hemos calculado correctamente, porque hasta ahorita hasta este momento este resultado no ha sido verificado. Estamos siguiendo lo que indica la teoría, pero debemos verificarlo. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Encontrando el equivalente de Thevenin completo. Entonces, aparte de la resistencia de Thevenin, nos hace falta encontrar el voltaje de Thevenin. Entonces, para encontrar el voltaje de Thevenin, copiamos este circuito, lo pegamos, ok, y medimos el voltaje en las terminales A y B. Recuerden que RL inicialmente en el circuito está conectado aquí, ok. Entonces el voltaje de Thevenin se encuentra desconectando la resistencia RL y midiendo el voltaje en estas terminales. Para medir la resistencia de Thevenin, como hemos hecho aquí, desconectamos la resistencia RL, apagamos las fuentes de voltaje la hacemos 0 voltios y las fuentes de corriente la retiramos del circuito, de tal forma que quede en circuito abierto. Entonces ahora nos falta medir el voltaje en las terminales A y B. Buscamos un medidor de voltaje. En Measurements necesitamos este bloque y un display. Copiamos uno de ellos, lo rotamos,
bien. Y hemos encontrado, luego de simular, el voltaje de Thevenin. Menos 1,429 voltios. Pero aquí, bueno, es independiente. Podríamos decir de que el voltaje de Thevenin en la terminal positiva se conecta al multímetro terminal positiva y la terminal negativa del multímetro a la terminal B. Simulamos nuevamente y la medición es ahora positiva. Ok, entonces medición positiva, medición negativa, lo único que va a afectar es saber que los voltajes tienen polaridad contraria en las terminales A y B. Ok, entonces este sería el voltaje de Thevenin. Esta sería resistencia de Thevenin. Y ahora necesitamos implementar el equivalente de Thevenin. ¿Cómo se implementa el equivalente de Thevenin? Con una fuente de voltaje y una resistencia. Necesitamos medidores de voltaje y de corriente, los tenemos en el experimento anterior. Necesitamos esto básicamente. Lo copiamos y llevamos a nuestro circuito, al circuito actual, lo pegamos aquí tendríamos el voltaje de Thevenin. PTH directamente. Esta sería RL prima. RL la tendríamos aquí. Le hemos asignado el valor de 1 ohmio en el script. RL es 1 ohmio. La tenemos también en el workspace. RL, muy bien, 1 ohmio. Y debemos verificarlo. Esto se puede ir. Nos haría falta asignarles a las fuentes el voltaje de Thevenin y el valor de la resistencia de Thevenin. Entonces el valor del voltaje de Thevenin es 1,429 mientras que el valor de la resistencia de Thevenin es de 1429. La resistencia RL' tiene el valor de RL, que es 1 ohmio, y entonces debemos verificar aquí voltaje y corriente también en RL.
Recuerden que esa era la forma para comprobar que el circuito equivalente obtenido es el correcto. Entonces medimos voltaje entre las terminales A y B. Se está midiendo aquí entre las terminales A y B. Por lo tanto, este medidor debería estar al revés. Muy bien, y entonces medimos también la corriente. Si definimos que la corriente fluye de izquierda a derecha, el medidor de corriente estaría conectado de esta forma. Y entonces los valores de voltaje y corriente en estos instrumentos, en esos displays, deberían coincidir acá. Veamos. Entonces el voltaje 0,09346, voltaje aquí 0,09346, muy bien. Y la corriente es de 0,09346. La corriente es de 0,09346. Es decir, que este circuito es equivalente a este circuito. Eso nos indica de que hemos calculado correctamente el equivalente de Thevenin, tanto el voltaje como la corriente. Perdón, tanto el voltaje de Thevenin como la resistencia de Thevenin. Entonces, hecho esto, podemos verificar que lo que indica el teorema de máxima transferencia de potencia, ¿no? El teorema de máxima transferencia de potencia indica de que el valor de RL debe ser igual al valor de la resistencia de Thevenin para que se transmita la máxima potencia a la carga. Veamos cuánto es la potencia que se transmite cuando se asigna a RL el valor de la resistencia de Thevenin. El valor de la resistencia de Thevenin es 14,29 ohmios entre las terminales A y B. Siempre es importante definir las terminales entre las cuales quiero encontrar el equivalente de Thevenin. Damos clic en OK. Simulamos. Y la potencia tiene este valor. Veamos si a RL acá le asignamos ese mismo valor. Y aquí se tendría 0,0499 en corriente 0,,
aproximadamente lo mismo. Aquí tendríamos que aumentar los decimales. Bueno, de hecho no hay mayor precisión. Quizás habría que aumentar la precisión en cuanto a la resistencia de Thevenin, ¿no? Pero lo importante es que el valor es muy cercano, ¿no? Ya hemos visto en casos anteriores de que es debido a la precisión de los resistores, de los resultados arrojados tanto para el voltaje de Thevenin como para la resistencia de Thevenin, es decir, estos valores que tenemos aquí, estos voltajes de Thevenin y estos de acá, dependerá de esa precisión para poder obtener los resultados mucho más precisos. Sin embargo, es una buena aproximación. El valor de la corriente aquí es 0,05 y acá 0,04999. Entonces, bastante preciso. El voltaje 0,7144 y acá 0,7145, ¿no? Entonces, podemos decir, seguir afirmando de que el equivalente, de que el circuito de la izquierda es equivalente al de la derecha. Okay. Entonces lo único que hicimos fue cambiar el valor de RL y verificar que se sigan cumpliendo, que los valores de voltaje y corriente en ambos circuitos sea el mismo entre las terminales A y B. Vale la pena mencionarlo nuevamente. Entonces, a continuación vamos a cambiar valores de la resistencia RL de tal forma de que comprobemos si no podemos obtener valores mayores de potencia. Esta es la potencia en la carga. La potencia en RL. ¿Okay? Entonces, hasta este momento, según la teoría, este sería el valor máximo de potencia que se le puede transferir a esta carga. No, debe tener el mismo valor que la resistencia de Thevenin. Ok. Entonces podemos copiar este circuito y cambiaremos este valor de resistencia al doble y también lo cambiaremos para que tome RL la mitad de la resistencia de Thevenin. Okay. Entonces hemos elegido un valor mayor, un valor menor a la resistencia de Thevenin. Veamos qué ocurre. La teoría diría de que no vamos a encontrar valores mayores de potencia y el valor máximo de potencia que se transfiere es de 0,03573, es decir, y esto se cumple cuando RL toma el valor de la resistencia de Thevenin, ¿no? R Thevenin, como ya lo vimos, 1429, RL toma el valor de 1429 ohmios. Potencia máxima 0,03573, aproximadamente 0,036 vatios, ¿no? Es decir, 35,73 milivatios, aproximadamente 36 milivatios. Veamos qué ocurre aquí. 0,32 vatios, 32 milivatios prácticamente, sigue siendo menor, mientras que en el caso de acá 0,32 milivatios, lo mismo, ¿no? Ambas potencias resultantes fue la misma. Aumenté la resistencia en el primer caso al doble de la resistencia de Thevenin, y en el segundo caso disminuí la resistencia de Thevenin a la mitad y la potencia en transferida fue la misma, pero en ambos casos, como observan, sigue siendo menor que la potencia que se transfiere cuando RL toma el valor de la resistencia de Thevenin, 14,29 ohmios, que fue lo que nos arrojó esa medición con el ohmmetro, ¿no? Ok, lo que habríamos hecho antes. Muy bien, entonces veamos la guía.
Entonces hemos realizado esto, determinamos el valor de la resistencia de carga para el cual se transfiere la máxima de potencia, es decir, ajustamos RL para el valor de la resistencia de Thevenin, y luego realizamos mediciones de voltaje, corriente y potencia en la resistencia de carga RL, ¿no? Lo hicimos con estas comprobaciones, ¿no? Medimos el valor de voltaje y corriente en la resistencia de carga en el circuito original y en el equivalente. Quizás haría falta medir la potencia, que es básicamente el producto del voltaje y la corriente. Podemos comprobarlo y ver de que coincide, ¿no? Ya que los valores de voltaje y corriente sí coinciden, y la medición de potencia es derivada de la medición de voltaje y corriente. O sea, es una consecuencia de tener voltaje y corriente. Entonces multiplico voltaje, perdón, tendremos que medirlo acá, y corriente, que tendría que medirlo acá. Simulamos 0,03571 vatios, y en el caso de acá es la misma potencia. Bastante preciso, o sea, una cierta diferencia, ¿no? Un par de dígitos, y son 35,71 milivatios, y acá 35,73 milivatios. Muy poca la diferencia en realidad, y tiene que ver nuevamente con la precisión del valor de la resistencia RL. Esta resistencia tiene más decimales, nuevamente, como ya se vio en casos anteriores. No es 14,29, sino el valor que ustedes observan. Entonces, para más precisión, para mayor exigencia, tendría que ajustar aquí estos valores de la resistencia que ingreso aquí. Muy bien, entonces hemos realizado el segundo ítem, y el tercer ítem consistiría en hacer variaciones del parámetro RL para graficar la curva de potencia y versus resistencia de RL. 5 valores menores y 5 valores mayores a RL. Lo que yo he hecho hasta este momento es ajustar, verificar que para un valor, para uno solo, para un valor mayor de RL, un valor mayor de RL, nuevamente, elegimos un valor de RL que sea el doble de la resistencia de Thevenin, es decir, es mayor que la resistencia de Thevenin, y hemos hecho otra comprobación cuando RL toma la mitad del valor de la resistencia de Thevenin, es decir, un valor menor. Entonces hicimos la prueba para un valor mayor de RL y para un valor menor de RL. Ustedes tendrían que hacer 5, ¿no? Tal como indica, se podría hacer 5, tal como indica la guía, y graficar, ¿no? Un gráfico en Excel, gráfico en el eje X, la resistencia, los valores de resistencia que ustedes decidan, 5 valores mayores RL y 5 valores menores RL, y en el eje Y tendríamos la potencia de salida, ¿no? Entonces, en el circuito directamente ustedes pueden calcular los valores de potencia, ¿no? Como lo hicimos aquí. Entonces, de mi parte, podríamos incluso asignarle, antes de finalizar, una etiqueta
creamos una anotación, práctica 4, experimento 2, máxima transferencia de potencia, muy bien. Podríamos aumentar el tamaño. Listo, ¿no? Con lo cual terminaríamos la práctica, ¿no? Les agradezco nuevamente su presencia. Por favor suscríbanse y denle like. Nos vemos en un próximo video.